qué anda. Si están viendo esto es porque mi conexión a internet no me permitió dar la clase en vivo, así que una vez más subí un video de backup para reemplazarla. Como ya mencioné en el otro video, la idea es que yo voy a hacer algunas preguntas y bueno, claramente es un video, no voy a escuchar sus respuestas, pero estaría bueno que en esos momentos pongan pausa y piensen la respuesta antes de seguir, al menos para corroborar si lo que estaban pensando estaban en lo cierto o no. Bueno, sin más anuncios para que el video no sea muy largo, comenzamos. La clase es la práctica de cálculo sigma, un nuevo lenguaje que, si bien es orientado a objetos, es bastante diferente de las cosas que veníamos viendo. Es más parecido en el estilo al cálculo lambda. Y comencemos ya. Repaso rápido de la sintaxis. Teníamos las variables, nuestra principal entidad con la que trabajar, los objetos, que simplemente eran lo mismo que serían los registros en cálculo lambda, un conjunto de pares de etiquetas y esto que vamos a llamar los métodos. Comienzan con el símbolo sigma, una variable y un cuerpo. Sobre cada objeto podíamos hacer una selección, que vendría a ser agarrar un método dentro del objeto identificado a partir de su etiqueta, a.l, usamos el punto para la selección, y teníamos lo que era actualización o redefinición, que era actualizar un campo. Usamos otra vez el punto para identificar qué campo, identificado por la etiqueta L, queremos actualizar, y esta flecha indica que actualizamos ese campo en el objeto A con este nuevo método. Fíjense que acá no podemos poner cualquier cosa, tenemos que poner justamente un método que empiece de vuelta con sigma, una variable y un cuerpo. Para no tener que escribir tanto, muchas veces estos métodos no utilizan la variable x, entonces podemos simplemente poner L igual B en lugar de L igual sigma xb. Eso solo si la variable x no aparece en B, no aparece libre en B. Y luego, lo mismo cuando vamos a actualizar un método, si el cuerpo del nuevo método no utiliza la variable x, podemos no poner sigma x, y acá tenemos otro símbolo para denotar que no es lo mismo el símbolo como la flechita. Usamos el punto igual para actualizar un método cuando no se utiliza x. Esto lo pueden pensar como que en estos casos en los que estamos haciendo abuso de notación, este b más que un método vendría a representar un atributo del objeto. En el cálculo sigma no distinguimos entre atributos y métodos, pero lo podemos pensar como que los métodos que no utilizan a la variable x los consideramos atributos porque básicamente son métodos que devuelven una constante, y los que sí utilizan la variable x serían como las funciones, los métodos que tiene incorporado el objeto. Ya vamos directo a los ejercicios. En la teórica vimos un poco qué consideramos pares de objetos equivalentes. Vamos a ver si se acuerdan. Partimos de estos dos objetos, O1 y O2. Cada uno tiene definidos dos métodos a través de las etiquetas M1 y M2. Fíjense que en todos los casos utilizamos la variable, así que siempre son atributos, son métodos, no son métodos disfrazados de atributos. Y vemos que las etiquetas que se definen son las mismas, a pesar de que el orden es distinto. Y cada etiqueta, cada método, lo que hace es llamar sobre la variable de entrada a la otra etiqueta que el mismo objeto tiene definido. ¿Sí? Fíjense, M1 es un método que lo que hace es seleccionar sobre la entrada a M2. Y M2 lo que hace es seleccionar sobre la entrada a M1.
Y si vemos el objeto 2, es exactamente igual. M1 selecciona sobre el objeto de entrada M2 y M2 selecciona sobre el objeto de entrada M1. Las diferencias son el orden. Vemos que O1 tiene M1, M2, O2 tiene M2, M1. Y también cambian las variables. O1 usa como variable de entrada X para M2 y O2 usa Z. Y en el caso de M1, O1 usa X y O2 usa B corta. Estas dos diferencias, el orden en que están los campos y la variable que se usa en cada método, vimos que son equivalentes. No nos va a importar ni el orden ni qué variable se usa para distinguir dos objetos. Así que estos dos, O1 y O2, vamos a decir que son equivalentes. En este otro caso tenemos O1 y O2. Acá ya vemos una diferencia. Las etiquetas que define O1, o sea, los mensajes que sabe responder O1, son M1 y M2. Mientras que los que sabe responder O2 son M1 y M3. Si acá no es como las variables, los métodos sí nos importan los nombres porque son mensajes distintos. ¿Sí? Las variables ya vimos varias veces que en cualquier método, en cualquier función lambda, reemplazar las variables haciendo sustitución nos devuelve lo mismo y no nos va a interesar para definir que dos cosas no son equivalentes que usen una variable distinta. Pero acá sí nos importa esto. El objeto 2 sabe responder al mensaje M3 y el objeto O1 no. Entonces ahí ya no son equivalentes. Y además vemos que, bueno, M3 no lo tienen, pero si nos fijamos, M1 tampoco es el mismo método. ¿Sí? Aunque ignoremos esto de que la variable es distinta, el método M1 de O1 lo que hace es seleccionar el método M2 en la entrada. Mientras que en O2, el método M1 lo que hace es seleccionar M3. ¿Sí? Así que ni siquiera estos dos métodos son equivalentes. Bien, eso es todo sobre la sintaxis. Pasemos a la semántica. Lo primero que definimos son los valores. Fíjense que acá los únicos valores posibles son los objetos. Y después tenemos las reglas de reducción, que como ya se menciona en la teórica, a diferencia del cálculo lambda, acá la reducción es big step, que significa que usando una sola regla reducimos cualquier cosa a un valor. Fíjense que siempre del lado derecho está la B corta que viene a representar un valor y en esta otra, del lado derecho tenemos escrito literalmente un objeto, que como dijimos, los objetos son los valores. Más allá de esta, que parece bastante tonta, es como, bueno, ¿para qué está esto? Y no nos dice nada. Las dos importantes vendrían a ser estas dos. La selección es justamente cuando tenemos un término en el que a un objeto estamos seleccionando un método. Y el update, que si bien el nombre significa actualización, no sé si es del todo correcto porque la realidad no es que no actualiza un método, un método en un objeto, sino que lo que hace es generar un nuevo objeto que es idéntico al anterior, pero con el campo este modificado. Esto lo aclaro para recordar que una diferencia clave en el cálculo sigma respecto a los otros lenguajes orientados a objetos es que acá los objetos son estáticos y no se pueden modificar. Entonces es como medio erróneo pensar que esto significa en el objeto A modificar el campo LJ por este método. Esto más bien debería leerse como agarrar el objeto A, duplicarlo, pero donde tenía LJ, en lugar de poner el método de LJ de A, pone este método. Y eso reduce a un nuevo objeto que tiene en LJ esto que acabamos de redefinir y para los demás campos, o sea, todos los demás LI sin contar J, lo mismo que tenías antes. ¿Sí? Lo mismo que tenías antes, ¿de dónde se obtiene? Se obtiene de
esta premisa para el update, que lo que dice es, bueno, este A, que vendría a ser este A, se tiene que poder reducir a un objeto, o sea, a un valor. Este A, en principio, no necesariamente es un objeto definido de esta forma, capaz que este A es otro subtérmino bastante más complejo. Podría ser A.B.C, un objeto que le seleccionas algo, que le seleccionas algo, que le seleccionas algo. Entonces esto primero debería poder reducirse a un objeto. Una vez que tenés ese objeto con estos métodos B sub i y estas etiquetas L sub i, entonces ahí podés decir que esto se reduce a un objeto que tiene esos mismos L sub i y B sub i, pero modificando el número j. Eso sería el update. La selección es dado también un objeto. Al seleccionar uno de sus campos, también este A podría ser algo bien complejo, entonces lo primero que hay que hacer es asegurarse que ese A reduzca a un valor. Acá le pusimos B', y además aclaramos que este B', bueno, tiene que ser un valor, no tiene que ser algo de este tipo, o sea, un objeto. Y otra premisa que tiene la selección es que si agarrás el cuerpo del método correspondiente a LJ, si a ese le reemplazás su variable XJ por B', o sea, por aquello a lo que se reduce el objeto original, entonces esto lo tenés que poder reducir a otro valor. Y si eso lo puedes reducir a otro valor, entonces A.LJ se reduce a otro valor, al mismo valor. Y esto de reemplazar es porque, no lo había dicho hasta ahora porque solo vimos la sintaxis, todos los métodos, que dijimos, todos los métodos tienen exactamente un argumento y ese argumento, ya lo vimos en la teórica igual, siempre está instanciado en self, o sea, en el objeto que está ejecutando el método. Por eso, esta selección sería como, bueno, agarrar el LJ y ejecutarlo. Para ejecutarlo tenés que ir al cuerpo del método de LJ y reemplazar la variable por el objeto que recibió el mensaje. Acá podríamos poner A, pero A después se tiene que reducir. Entonces nos conviene poner directamente B', que es el objeto ya reducido. Si eso se reduce, se reduce. Y esta, bueno, ¿por qué agregamos esta regla? Justamente porque tanto en la selección como en el update, una primera premisa es que el objeto sobre el cual estamos ejecutando la selección o el update se tiene que poder reducir a un objeto. Yo dije que esto podría ser algo muy complejo, como un objeto seleccionado, un método seleccionado, pero eso también podría ser un objeto. Entonces, si acá tenemos un objeto, no, si tenemos un objeto cualquiera, punto A, acá vamos a tener como premisa que ese objeto se tiene que derivar, se tiene que reducir a un valor. Y ese objeto ya era un valor. Entonces necesitamos esta regla para poder deshacernos de esos casos. Bueno, un primer ejemplo más o menos rápido porque ya vieron cómo son las reducciones. Acá tenemos este objeto que tiene los campos val y arg. El varg es este método, el arg es este otro método. A este objeto le aplicamos una actualización donde el campo arg se lo reemplazamos por el objeto vacío. Fíjense que acá podemos usar el 2 puntos igual porque el método que estamos actualizando no usa x, no usa la variable de entrada, entonces no hace falta escribir sigma x, pero esto es un uso de notación para decir que a arg le estamos aplicando el método sigma x, corchetes. Y a todo este otro objeto, que está entre paréntesis, que sería el resultado del update, seleccionamos su campo val. Bueno, antes que nada vamos a definir O, le vamos a poner un nombre a todo este objeto para no tener que escribirlo varias veces. Este igual def es como un uso de notación para decir, bueno, le pongo este nombre a todo esto, solo para no escribirlo. Digo, esto no es parte de la sintaxis, no hay asignaciones de variables ni nada por el estilo. Simplemente cada vez que tenga que escribir esto, voy a escribir O
nada más para no tener que escribir un montón, que no me quede gigante la reducción. Bueno, esa es mi señal de pasar al pizarrón. Este es mi pizarrón virtual. Bueno, acá ya escribí, tengo definido el objeto O como el objeto que dijimos que vamos a usar. Entonces lo que tengo que reducir es O.arg, actualizándole, al objeto actualizar el campo arg por el objeto vacío, y a todo eso val. Y tengo que ver eso a qué reduce. Entonces, bueno, acá tengo las reglas, selección, update y bueno, object, que más o menos me la acuerdo, no hace falta tenerla anotada. Entonces, ¿cuál sería lo primero que tenemos que aplicar acá? Bueno, los paréntesis nos ayudan bastante. Tenemos a todo este objeto, le seleccionamos el campo val. Entonces lo que tenemos que aplicar es la selección. Entonces, primero ponemos aplicar la selección. ¿Y qué premisas tiene la selección? Bueno, tenemos que machear esto con esto. Acá todo lo que está entre paréntesis es el objeto A, val es LJ, y lo que reduce va a ser un valor que, bueno, acá le puse un signo de pregunta, pero la idea sería, bueno, claramente todavía no sé en qué va a resultar, pero así como dije, bueno, a todo esto lo llamo O, acá voy a ponerle, no sé, una B para no tener que escribir todo el objeto. Probablemente esto lo tengo que replicar varias veces. Entonces uso la B ahí y acá digo, bueno, B va a ser algo que todavía no sé, pero cuando lo sepa lo escribo acá. Y así no lo tengo que poner en cada paso. Entonces, la primera premisa nos dice que A, o sea, todo esto que está entre paréntesis, debería reducirse a un valor. ¿A qué valor se va a reducir? Según esto a un B', que no sé qué pinta va a tener, así que directamente pongo otra variable, a otro nombre, no son variables, y lo agrego acá, W. Entonces, el primer paso de la selección va a ser que este A reduzca, o sea, este A que es O.arg corchetes, reduzca a un valor. Y la siguiente parte de la premisa va a ser este que todavía no la puedo hacer, así que, no, porque todavía no sé cómo es este objeto W, entonces claramente no voy a saber qué es este BJ. Entonces, tengo que seguir con esto. Si quieren, acá puedo poner, para no olvidarnos, acá hay algo, todavía no sé qué es. Entonces, acá, ¿qué regla tengo que usar? Bueno, object no, selección no, es un update. ¿Sí? A pesar de que no machea exactamente, acuérdense que esto, como está anotado acá, el 2 puntos igual, en realidad es un abuso de notación para esto. O sea que es esta regla que tengo que hacer, que tengo que usar. ¿Y qué premisa tiene el update? Bueno, nuevamente el A se tiene que reducir a algo. Y en este caso, ¿cuál sería el A? Acá el A sería O. Entonces, esto me dice que O se tiene que reducir a un objeto. ¿Y a qué objeto se podría llegar a reducir O? Bueno, solo a O, porque ya es un objeto. Entonces acá me están faltando esto, esto. Acá dijimos que usamos update. Bueno, tenía que pasar. Y acá usamos object. Entonces, si en el update ya tenemos que este A reduce a un objeto, entonces ya podemos definir cómo va a ser este W. ¿Sí? Fíjense que el W va a ser lo mismo que teníamos arriba, pero cambiando este campo. Entonces, en lugar de escribirlo acá, lo voy a escribir acá para que quede más prolijo. W tiene que ser igual a O, pero
el campo arg, que en este caso es todo esto, lo tengo que reemplazar por corchetes, corchetes, por el objeto vacío. ¿Sí? Podría poner sigma x objeto vacío, pero ya que tenemos este uso de notación de si no necesitamos la variable, ponemos directamente el objeto, vamos a aprovecharlo. Entonces, ahora que ya sabemos quién es W, podemos volver acá y seguir con la selección. La selección nos había dicho, bueno, de este lado, esta otra premisa, tienes que agarrar el B sub j, que ¿qué sería el B sub j? Es el cuerpo del método en A asociado a LJ. O sea, el método asociado a este objeto para la etiqueta val. Este objeto, no vamos a usar este objeto, sino que vamos a usar el objeto al que reduce esto. ¿Sí? Fíjense que el B sub j en realidad lo saca de acá, de B'. Y ese B' acá es W. Entonces buscamos en W el cuerpo del método asociado a LJ, que es val. En W, el cuerpo del método asociado a val. Este es el método, este es el cuerpo asociado a val. Entonces acá vamos a poner el cuerpo del método, B sub j, que es x puntual, pero tenemos que reemplazar la variable, que en este caso es x, por B', que es W. Entonces esto sería esto reemplazando x por W. ¿Sí? Que simplemente es W.arg. Lo pongo así directamente, no hace falta. Bueno, y esto va a reducir a B. ¿Que quién es B? Bueno, acá de casualidad también el nuestro se llama B, porque es el mismo B al que reduce la selección. Bueno, y acá ¿qué tenemos? Otra selección. Voy a pegar para ahorrar tiempo. W.arg reduce a B, entonces tenemos otra selección. A es W, que ya reduce a un objeto, ¿sí? Así que simplemente voy a copiar esto de acá. No tan grande. Y W reduce a W, entonces eso ya es un objeto, termina con object. Y después vamos a buscar el cuerpo en W de arg. Veamos, en W arg es la lista vacía, el objeto vacío. Y acá tenemos entonces que el cuerpo del método arg en W es esto, el objeto vacío, al que le tenemos que aplicar la sustitución x, que en realidad podría ser cualquier x porque no lo escribimos, y lo tenemos que reemplazar por B', que ¿quién es? W. Pero claro, como este es el objeto vacío, acá la sustitución resulta de vuelta en el objeto vacío. ¿Y esto a qué va a reducir? Bueno, ya es un literal, es un objeto, entonces solo va a reducir a él mismo. Y una vez más, esto no. Ahí va. Tenemos otro object. Y no lo escribí acá. Ahí va. Bien. Ahora que sabemos que esto solo puede reducir acá, ya sabemos entonces quién es B corta. Entonces, como es solo el objeto vacío, lo podría reemplazar acá y acá, pero ya que lo tengo acá, vamos a hacerlo prolijo. B va a ser el objeto vacío. Y listo, ya termina la reducción. Siempre, como la única regla sin premisas es object, cuando llego a que todo lo que está arriba de todo son objects, ya terminé, ya sé quién es B. Entonces, el enunciado original preguntaba a mostrar cómo reduce. Bueno, ya sé que este objeto, al reemplazarle arg por el vacío y pedirle val, ya sé entonces que va a reducir a el objeto vacío.
Fíjense que acá, bueno, está la misma solución, creo que incluso usé las mismas letras. Bueno, no escribí la B corta porque era el objeto vacío, pero fíjense que acá cuando dije, bueno, acá con el update esto se reduce a todo este objeto, acá le dije, bueno, a todo esto lo llamo W, para no tener que escribirlo también acá, acá y acá. Y acá estoy haciendo como que esto ya es el resultado de hacer x.arg, así que también marqué en rojo para recordar esto de dónde sale. Este x.arg es el cuerpo del método val en el objeto O, y al reemplazarle x por W me queda esto. Acá también tendría que haber puesto, pero claramente esto al reemplazar x por W me vuelve a quedar esto mismo. Bien. Si no hubiesen tenido la teórica, probablemente se estarían preguntando, yo me estaba preguntando cuando vi esto por primera vez, no sé, ¿para qué puede servir este lenguaje que solo tiene objetos? Todas las funciones que son métodos solo toman un argumento y ese argumento es siempre el objeto receptor. No puedo hacer funciones, no sé, sumar números. Bueno, como ya tuvieron la teórica, ya saben que usando objetos podemos representar muchas cosas más. En particular podemos representar los términos del cálculo lambda. Molesto. Vamos a usar esta notación, que si quieren la podemos pensar como una función. No es una función, aclaro, pero lo pueden pensar como una función que transforma términos del cálculo lambda a términos del cálculo sigma. ¿Sí? Yo lo anoté acá como, de vuelta, esto no es así, pero piénsenlo como esto es una función que, dado términos del cálculo lambda, el dominio son los términos del cálculo lambda, el codominio son términos del cálculo sigma. Bueno, ya vieron en la teórica cómo se codifican, pero mi idea era dedicarle un par de minutos a razonarlo, a ver cómo a alguien se le podría ocurrir generar los términos de esta forma. Para la variable no hay mucho que pensar, la variable es la variable, tenemos variables en ambos lenguajes, entonces no hay que hacer mucho. Las otras dos cosas que queremos poder codificar son funciones y aplicaciones. Y quizás uno tendería a pensar, bueno, una función del cálculo lambda, ¿a qué lo puedo mapear del cálculo sigma? Y capaz uno se vería tentado a decir, bueno, una función va a ser un método, ¿no? Y que después llamo recursivamente a esta función, ¿no? Codifico este subtérmino y la función lambda x la codifico como el método sigma x. Ahora, el problema con esto es que nosotros dijimos que nuestros únicos valores son los objetos. Y un método por sí mismo no es nada, o sea, no es algo con lo que podamos trabajar. Acuérdense que en el cálculo sigma las funciones eran valores. Entonces no tendría sentido que un valor del cálculo lambda lo lleve a algo que no es un valor en el cálculo sigma. Entonces esto sí o sí va a tener que ser un objeto. Ahora, ¿qué objeto va a ser? Bueno, siempre que tengan algún ejercicio en el que tengan que codificar algo como objetos, o algo en el cálculo sigma, lo que se tienen que preguntar es ¿qué operaciones pueden hacer estas estructuras? Y en el caso de la función lambda, bueno, una cosa que vamos a querer es evaluarla. Entonces, por ejemplo, queremos poder tener el mensaje val, que, bueno, va a ser un método. ¿Y cuál debería ser el cuerpo de este método? O sea, ¿a qué vamos a querer que reduzca un objeto que representa una función si le aplicamos val? Bueno, cuando evaluamos una función, vamos a querer que termine en el cuerpo de esa función. Así que acá lo que vamos a poner no es exactamente m, porque m es un término del cálculo lambda. Entonces vamos a querer convertirlo a un término del cálculo sigma. Entonces, si ya tenemos
este atributo, esto ya nos da una idea de qué va a ser la aplicación. M en algún momento se va a tener que reducir a un valor. Cuando hacemos la aplicación, esto tiene que ser una función. Entonces, si hablamos de la conversión de M a un término del cálculo sigma, va a ser un objeto que va a saber responder val. Entonces, le vamos a pedir el val. Bien. Ahora nos estaría faltando hablar sobre el argumento. ¿Y acá cómo podemos hablar sobre ese argumento? Bueno, la idea va a ser que este objeto, el objeto que representa la función, también va a tener guardado como si fuese un atributo, ¿no? Si bien dijimos que siempre son métodos, esto va a ser un atributo. Así que podría obviar esto, pero por ahora lo voy a dejar. Va a tener almacenado justamente el argumento con el que se está evaluando. Entonces, cuando nosotros querramos evaluarlo, antes de mandar el mensaje val, lo que vamos a tener que hacer es instanciar ese argumento. Y para eso vamos a agarrar este objeto y vamos a decir, bueno, el argumento tiene que valer ¿qué? Bueno, vamos a querer que valga n. Y de vuelta en realidad no es n, porque n es un término del cálculo lambda. Vamos a querer que sea el término del cálculo sigma correspondiente. Bien, ahora, supongamos que yo tengo una función lambda xx, ¿sí? La función identidad. Con lo que tenemos hasta ahora, esto, bueno, esto se mapearía al objeto del cálculo sigma, que dice val es una función sigma xx y que tiene que devolver. Tiene que devolver, o cuál sería el cuerpo, la versión, el término del cálculo sigma correspondiente a m, que m en este caso es x, y dijimos que x se convierte en x. Entonces nos estaría quedando esto. Y por el otro lado el argumento, todavía no sabemos qué es. Ahora, esto que está acá es la función identidad, o es el método identidad. Acuérdense que cuando se ejecuta un método, la variable de entrada se instancia con el objeto mismo. O sea que este objeto no está devolviendo x, sino que está devolviéndose a sí mismo, o sea, está devolviendo de vuelta la función. Sí, esto nada más es para ver que acá yo no debería poner x, debería poner una variable distinta, porque esa x que está acá, o sea, el argumento de este método, no se corresponde con el argumento de esta función, sino con el argumento de val. O sea, y siempre dijimos que en todos los métodos el argumento siempre es el objeto mismo. Entonces, si yo acá, o sea, acá o acá, hablo sobre y, me voy a estar refiriendo a la función. ¿Sí? Entonces acá en principio yo no debería tener la y como variable libre. Entonces la variable que elegimos acá podemos aclarar, y no tiene que aparecer libre en m. 2 por 1. Entonces, bueno, acá sería lo mismo. Por las dudas usamos y. En cualquier caso, alguna que no sea esta y que no aparezca en m, sí tiene que ser distinta porque después la vamos a querer diferenciar. Y ahora veamos, bueno, entonces ahora esto sí estaría bien. Esta función se mapea con este objeto. ¿Y qué pasa si nosotros queremos evaluarla, ¿no?, con algo? Tengo la función lambda xx y la evalúo con algo. No importa qué, porque todavía no tenemos nada, pero supongamos que tengamos true. Entonces, eso, ¿a qué se va a mapear según esta función que hicimos? Bueno, va a ser un objeto
el objeto este de la función es esta, así que el objeto va a ser este, el objeto que represente m. A este le hacemos arg, le ponemos true, supongamos que tengo por ahora esto, solo para el ejemplo, y a esto le vamos a pedir .val. Bien, ¿a qué se va a reducir? Todavía no vimos exactamente cómo reducirlo, pero intuitivamente, cuando hacemos el update, solo nos va a modificar este campo arg, ¿no? O sea que esto en algún momento se va a ir reduciendo. O sea, eso sería equivalente a esto. Y esto sí, ¿a qué se va a reducir? Vamos a pedir el val, entonces vamos a tener esto. Y acá deberíamos reemplazar y por este objeto. Y no aparece, así que en definitiva esto se va a terminar reduciendo a x. ¿Y x qué es? ¿Es un objeto? No, acá hay un problema. Este x es una variable del método que en algún momento deberíamos reemplazar. O sea, lo que querríamos en realidad que nos dé esto debería ser true, ¿no? Porque si aplicamos la identidad true, queremos que nos devuelva el objeto que representa true. Entonces lo que nos está faltando es acá, en el argumento este, lo que sería el cuerpo de la función. Acá está escrito x. ¿Por qué? Porque en el original estaba escrito x en algún lugar, ¿no? Si es una función que usa el argumento x, acá va a haber una x libre. Esa x la vamos a tener que sustituir. Bueno, ya está. Esto queda como una aclaración. Acá vamos a tener que sustituir x ¿por qué? Por i.arg, que es justamente nuestro argumento. Entonces acá, en vez de x, va a decir i.arg. Entonces esto va a ser equivalente a i.arg, y i, que es todo este objeto, cuando pedimos el val, este i se va a reemplazar por todo esto. Y a esto sí le podemos pedir arg, y ahí sí nos va a devolver true. Bien, esto sería lo mismo que todo esto .arg, y esto sí se va a reducir a true. Bueno, nos queda esto de acá, que es cuál es el valor inicial del argumento. Y bueno, si se acuerdan de la teórica, acá lo que le poníamos es una especie de indefinición, porque en realidad acá le podríamos poner cualquier cosa, porque por como la usamos, nunca vamos a pedir el argumento antes de haber instanciado el argumento. De hecho, solo lo vamos a acceder de esta forma a las funciones. Entonces, no sé, una pregunta, ¿por qué no directamente lo pongo así? Lo dejo sin que tenga el arg, y después digo, bueno, ahora arg, ponele esto. Ya lo puedo borrar. ¿Por qué esto no funcionaría? Y la respuesta es, como ya dijimos, los objetos son estáticos. Perdón, no es por eso, porque sí, acá lo estoy cambiando. El update solo funciona cuando esta etiqueta está definida dentro de este objeto. ¿Sí? Acá lo que estaríamos haciendo sería el equivalente a que en JavaScript le agregamos a un objeto una etiqueta que antes no tenía. Y eso en el cálculo sigma no está permitido. ¿Sí? Si bien es verdad que lo que dije son estáticos, pero en el update genera un nuevo objeto que tiene las mismas etiquetas, pero el valor correspondiente a esta etiqueta es distinto. ¿Sí? Acá no estoy haciendo eso porque m no tiene arg. Entonces, sí o sí necesito definir arg. Y bueno, como habíamos visto, le vamos a poner la indefinición, que es que si le pedimos arg, nos devuelve i.arg. Y eso no reduce a nada porque se queda, o sea, hace una reducción infinita. Bien, entonces volvemos acá. Nos queda lo que habíamos dicho. Además de esto, tenemos, bueno, si tenemos algún otro término que ya es un término del cálculo sigma, ¿por qué? Porque acá podría tener otra cosa.
eso lo convierto, o sea, devuelvo el mismo término, ¿no? Si esto... No debería en realidad poder aplicarlo porque dije que originalmente dije que esto solo aplicaba a términos del cálculo lambda. Pero bueno, por si nos llega a quedar un caso borde en el que terminamos aplicándolo sobre el cálculo sigma, lo dejamos ahí. Y de vuelta a usos de notación, para no tener que escribir estos corchetes con la función cada vez, vamos a definir lambda x, acá vamos a usar entre paréntesis, y el término, y cuando vamos a aplicar, lo vamos a aplicar no como en el cálculo lambda, sino como la mayoría de los lenguajes en los que cuando aplicamos una función ponemos el nombre de la función y entre paréntesis el argumento. Si se fijan acá la expresión que redujimos en el ejercicio 2 era justamente, acá teníamos un objeto que si se fijan justo tiene val y arg está definido como la indefinición, y val devuelve x.arg. ¿Sí? Esto que está acá no es más que la función identidad del cálculo lambda. Y lo que hicimos en la reducción fue evaluarla con el argumento del objeto vacío. Y bueno, como intuitivamente esto tendría que reducir ante el objeto vacío porque es la función identidad y es lo que resultó. Nada, un detalle para ver cómo funcionaría todo esto. Pasamos al próximo ejercicio. Ahora tenemos que definir, antes hablé de, bueno, imaginen que tenemos true, bueno, ahora hay que definir true y false como objetos. Y lo que se pide es que provean el método if, donde este if va a ser una función que toma dos argumentos que vendrían a ser el cuerpo de la guarda positiva y negativa del if, y si se la aplicamos a true vamos a querer que nos devuelva el primer argumento, ¿no? Porque va a ser lo que resulte de si la condición del if da verdadero, y en el caso de false.if tiene que reducir al segundo argumento. Y dado esos dos objetos, después definir cómo codificar este término del cálculo lambda, ¿sí? También usando como los corchetitos. Pasemos al pizarrón. Acá volví a poner el enunciado, definir true y false, y me anoté las reglas de cómo definimos antes los términos del cálculo lambda. Entonces, como antes, dijimos que ambos van a ser objetos y los mensajes que va a definir, ya nos lo dice el enunciado, ambos queremos que definan el mensaje if. Entonces if va a ser un método y en el caso de false if va a ser también un método. ¿Y cuál va a ser el cuerpo de este método? Queremos que reduzca una función binaria. Y para funciones ya vimos que podemos usar este abuso de notación. Lambda x algo. Ahora vemos que es ese algo. Entonces, esto nos está diciendo que true, si hacemos true.if, eso va a ejecutar este método y va a reducir a esa función. ¿Sí? Va a reducir a un objeto función. Y ese objeto función, si lo evaluamos, acá ya claramente acá vamos a tener que usar otra letra para no confundir con x. Cuando evaluemos esta función, ¿qué vamos a querer? Si este es el resultado del if, esto va a ser una función que toma un argumento, vamos a ponerle t por true, y que nos va a devolver. En el caso del cálculo lambda, una función binaria era una función que dado un argumento te devuelve otra función. Y esa función va a tomar como argumento la rama del false. ¿Sí? Entonces acá estamos diciendo que el método if es un método que cuando le pedimos if a true nos devuelve una función, un objeto función,
Sí, acuérdense que esto es el abuso de notación para esto, corchetes, lambda de xm. Una función que cuando lo evaluas te devuelve otra función, y esta función, ¿qué debería devolver? Si estamos en el caso del true, el if tiene que devolver el primer argumento. Entonces esto simplemente va a devolver true. O sea, va a devolver el argumento t. ¿Y el false cómo va a ser? Va a ser igual, vamos a tomar un true, una rama true, una rama false, y lo que va a devolver es false. Es la rama negativa. ¿Sí? No se cumplió la condición. Y en ambos casos, como no estamos usando sigma x, como no estamos usando la variable de this, la variable self, la podemos quitar. Bien. ¿Cómo entonces codificamos un término de la pinta if b, then true, else false? Then una rama, else otra rama. Si acá sería m, n y o normalmente usamos, acá para recordar que b por booleano, esta es la rama de true y la rama de false. Entonces, ¿cómo vamos a codificar esto? Bueno, b, si nosotros lo primero que querríamos hacer es saber si ese b vale true o false. Como es un término del cálculo lambda, lo primero que hacemos es convertirlo a un término del cálculo sigma. Si esto está bien tipado, este b debería reducirse a true o a false. Bien. Entonces esto, cuando lo convertimos a sigma, va a ser un objeto que sepa responder al if, porque true y false saben responder al if. Entonces a esto le podemos pedir if. Y de vuelta, haciendo el abuso de notación, esto, m entre paréntesis n, este tendría que ser m, este es lo que esté acá dentro es n, a if, como b.if es una función, la podemos evaluar pasándole como argumento que la rama positiva, que va a ser el término del cálculo sigma correspondiente al término del cálculo lambda t. ¿Y esto qué es? Esto es una función que, dado un elemento, devuelve el argumento que ya le pasamos. Entonces a esto también hay que aplicarle el segundo argumento. Y de vuelta, esto es un argumento de cálculo lambda, lo tenemos que convertir. Sí, acá, por si no queda claro, los paréntesis irían así. A todo este objeto, que es una función lambda, la llamamos, ¿sí? La pongo acá, la instanciamos con este argumento. Y este objeto es el que resulta de a este objeto, b.if, instanciarlo, porque también es una función, con este argumento. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Bueno, usé otras letras, pero es lo mismo. ¿Bien?